Dios les bendiga en esta gloriosa mañana. Para mí es un privilegio, un honor el poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido de parte del Señor Jesucristo. Y agradezco, ¿verdad?, la invitación que primeramente vino de mano de nuestro hermano Roberto Villegas, que es un hermano, ¿verdad?, querido, y por el aval de nuestra pastora, ¿verdad?, en esta mañana, pastora Hilda Robles. Quiero compartir con ustedes algunas alabanzas y quiero comenzar con una. Esto que ven hoy muchos lo pueden confundir con un clarinete, pero así como las voces se clasifican, ¿verdad?, también los saxofones se clasifican, y está el saxofón barítono, saxofón tenor, saxofón alto. En esta ocasión esto es un saxofón soprano y quiero compartir con ustedes una melodía hermosa que lleva por título Agnus Dei. Para los que no saben el significado, es traducido en español Cordero de Dios. Y cuando nosotros exaltamos al Cordero de Dios, le decimos aleluya, que aleluya es alabanza a Jehová. Corazones agradecidos no necesitan necesariamente expresarlo a través de palabras, porque muchas veces las palabras no son suficientes. Con el corazón nosotros exaltamos el nombre del Señor, sabiendo que así como el salmista deja plasmado en el Salmo 150 antes de terminar, que todo lo que respira alabe al Señor. Todos y cada uno somos partícipes de una adoración que trasciende aún las palabras. Gloria al Señor. Vive Jesús. Gloria al Señor. Grande es nuestro Dios.
Gloria al nombre del Señor. Damos gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Nosotros vivimos agradecidos de Dios, sabiendo que aunque sabemos que hay partes en el mundo donde tan siquiera se ha escuchado el nombre de Jesús, Dios nos ha dado a ti y a mí el privilegio de poder llamarle Salvador y poder decir que resucitó, porque a través de su muerte nos trajo vida y vida en abundancia, para que nosotros seamos portadores de esa gracia que hemos recibido como un favor inmerecido, para que esas personas que no conocen ni tan siquiera el nombre de Jesús sean partícipes de este evangelio de salvación, sean partícipes de la experiencia renovadora que Dios ha puesto sobre nuestras vidas a través de poder creer. Amén, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? Pero entonces cuando nosotros escuchamos esa palabra que se meten dentro de nosotros a través de nuestra vida, aún sin decir palabras, cuando nosotros caminamos, estamos conectados con una experiencia salvadora, estamos conectados con una experiencia redentora. Por consiguiente, la presencia de Dios anda con nosotros. Donde quiera nosotros caminamos, su presencia anda con nosotros. Por consiguiente, algo diferente hay en nuestra vida. Cuando nos ven, algo diferente se denota, algo diferente se puede apreciar en la vida de alguien que ha sido transformado por ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y ese es el mejor mensaje que nosotros podemos predicar. Una vida que hable de Dios, un testimonio que viva en agradecimiento de Dios, sea partícipe del evangelio, que sea predicado en todas las partes, en todo lugar. Y como decía la hermana que traía a hablar la experiencia de la escuela bíblica, aún en los trabajos, aún donde quiera nosotros nos paramos, que puedan ver a Dios enmarcado en nuestras vidas, en un testimonio puro, que no se nota meramente o en una palabra o saber la Biblia de arriba abajo, sino que puedan ver esa experiencia aún sin decir una palabra. Y por eso nosotros le decimos al Señor: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque somos parte de este mundo. Porque si nosotros ahora mismo nos pellizcamos, ¿verdad? Sabemos que nos duele. Así nos duele a todos. Y si hay vida en nuestro ser, es porque hay un propósito. Y hoy nosotros comenzamos diciéndote gracias, Señor, porque ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como un favor inmerecido no fue en vano. Y si hoy desde este púlpito, desde esa banca, desde donde me ha tocado servir, si tú me has llamado, hay un propósito de vida eterna. Y esta mañana te decimos, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor.
Si es para el Señor, debe ser fuerte, porque Él merece toda la gloria, toda la honra, Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Quiero compartir con ustedes en esta mañana una palabra de testimonio. Puede permanecer sentado porque quiero siempre hacer referencia a las Escrituras. Y quiero leerles en Juan 11. Conocemos muy bien este relato, ¿verdad? Lázaro, Marta y María, amigos de Jesús. Así como nos ha llamado amigos, Marta, Lázaro y María eran amigos. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a dejarlo ahí. Todos y cada uno en algún momento de nuestras vidas nos hemos visto, a lo mejor en los zapatos, de alguna manera, de Lázaro, Marta y María. Porque todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados y hemos sido comisionados. Si no fuese así, no estuviese así en la Sagrada Escritura cuando Jesucristo dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa palabra no fue dada a ese grupo exclusivamente, porque si le dijo que fueran e hicieran discípulos, hoy nosotros somos esos discípulos. Y la pregunta que muchas veces nos tenemos que hacer: ¿nuestra vida agrade a Dios con lo que estamos haciendo? ¿Estamos acorde con ese llamamiento, ese santo llamamiento? Y es que muchas veces las circunstancias, básicamente podemos decir el destino, ¿verdad?, como muchos lo quieren presentar, nos ha traído en diferentes niveles sociales, diferentes experiencias, a abandonar o a poner en segundo plano ese llamamiento. ¿Cómo lo hacemos? Porque muchas veces comenzamos a decir: Señor, pero tú me hablaste, tú me dijiste hoy que yo quiero servir y ya estoy dispuesto, tengo las herramientas, tengo todas las fuerzas para hacerlo. Se interponen tantas cosas en el camino y no puedo. Hay tantos obstáculos, ya sea un pasado tormentoso, mi experiencia familiar fue traumática, hay una enfermedad diagnosticada en la cual ya no hay solución, donde yo me estoy tratando de levantar, lo que tengo es oposición, aún desde la casa de las personas que se supone que levantaran mis manos son los primeros que me están bajando las manos. Hay tantas maneras que el enemigo está utilizando para tratar de desvirtuar esa palabra que Dios ha puesto. Porque así como le dijo a Marta y a María que esa enfermedad que estaba padeciendo Lázaro no era para muerte, sino era para que su nombre sea glorificado, esa misma palabra la ha depositado sobre todos y cada uno de los que hoy podemos decir: estoy vivo. No importando las circunstancias, estoy vivo. Y todos pasamos de alguna manera por experiencias que nos van a acercar a esta realidad. Y yo recuerdo que soy nacido y criado en el Evangelio desde que tengo uso de razón. Soy natural del pueblo de Humacao y me crié en un barrio que se llama Barrio Cataño. No es el pueblo de Cataño, es un barrio que se llama Cataño allá también. Y en una finca bien hermosa, ahí me crié, en una casita de madera que mis padres construyeron. Mi papá, yo soy Jorge Vizcarrondo, yo soy de los Vizcarrondo del pueblo de Carolina. Mi papá es del pueblo de Carolina, mi mamá es del pueblo de Humacao. Y ahí pues mi mamá tuvo más peso, ¿verdad? Y se lo llevó para allá. Y bueno, pero gloria a Dios, ¿verdad? Si no fuese así, yo no estuviera aquí.
Así que mi papá era contable de profesión, mi mamá era secretaria, se conocen trabajando en esta área acá. Resulta que mi mamá era la secretaria de él. Entonces, pero le servían al Señor. Mi papá comenzó a trabajar con la juventud de la iglesia, con la niñez de la iglesia. Tenía mucho talento escribiendo dramas, himnos, desarrollando lo que llaman acrósticos, mucha dinámica. Mi mamá estudió en el instituto en aquel tiempo MISPA, era maestra de escuela bíblica, y lo único que había en sus corazones era darlo todo para el Señor. No obstante, mi papá, cuando yo tenía aproximadamente 9 años, yo tengo una hermana mayor, 2 años mayor que yo, somos solamente 2 hermanos, y recuerdo que mi papá comienza a tener una problemática de salud en su espina dorsal. Resulta que en la guerra de Vietnam, donde él sirvió, tuvo una caída y al caer se fracturó un brazo, pero cayó de espalda y aparentemente había sufrido una lesión en su espina dorsal, lo cual él nunca se había percatado. En aquel tiempo no había tanta tecnología, pero empezó a calcificar el hueso de la espina dorsal sobre sus tejidos, sobre sus nervios, a tal punto de que él perdió totalmente su movilidad en el mejor momento de su vida. Tenía aproximadamente unos 38 años cuando esto comienza a suceder, cuando estaba dando todo por la obra del Señor. Cuando mi mamá estaba dando el 100% en la obra del Señor, tiene que abandonar su trabajo, ¿verdad? Evidentemente mi mamá tiene que abandonar su trabajo. Yo y mi hermana, ¿verdad? Quedamos básicamente en un tiempo desprovisto, porque ustedes saben que hay un proceso para, entonces, si una persona se queda sin trabajo, para, ¿verdad?, trabajar lo que es el seguro social, para poder trabajar las necesidades que todos tenemos. Y en ese proceso vimos cómo llegó a nuestro hogar la necesidad. No solamente, solamente podemos decir, no solamente a nivel de confusión, ¿verdad?, porque llega la confusión a nuestros corazones, sino también material. Y como los que saben, ¿verdad?, de construcción, las casas de madera conllevan un mantenimiento porque se deterioran. Y yo recuerdo que en un momento dado, yo viendo a corta edad todo este proceso, 9 años aproximadamente, veo cómo entonces mi papá de alguna manera ponían un matre como en la sala, y todas las mañanas yo me levantaba ¿verdad?, a desayunar, y veía a mi papá acostado orando. Y de momento yo me iba al cuarto a ver dónde estaba mi mamá, y mi mamá estaba en el otro cuarto orando. Y lo único que yo recuerdo era ellos dándole gracias al Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de tener hijos tan pequeños que muchas veces no entienden, yo a esa corta edad me llamaba la atención ver cómo ellos le daban gracias al Señor. Recuerdo una mañana en la cual yo me levanté súper contento porque quería desayunar con mucha hambre, como los niños, ¿verdad? Esa de que comen y comen y comen y como no se sacian, ¿verdad? Pues yo estaba en esa etapa y yo me levanté y abrí la nevera y a lo mejor había café, pero no estaba el pan que me gustaba y había muchas cosas que no estaban. Y le decía, yo quisiera tener un desayuno como siempre lo teníamos. Y recuerdo que yo, terminando de decir esas palabras, me rincono y siempre les recuerdo la experiencia que tenía cuando me levantaba, era la oración de mis padres en agradecimiento a Él, aún dentro de necesidades. Y yo recuerdo que una vez esa puerta, que era en madera, que se estaba haciendo pedazos porque la casa comenzó a llenarse de polilla, no sé, lo que se come en la madera, y entonces tuvieron que forrarla con un aluminio, y yo recuerdo que de momento comienzan a darle golpes a esa puerta. Cuando mi mamá se levanta y abre, ve un hermano que había caminado aproximadamente 1 o 2 millas de distancia de donde nosotros vivíamos, y estaba en una guayabera, y esa guayabera él la podía exprimir del sudor que tenía, pero veía que más allá de eso podía apreciar que en su mano tenía una bolsa con una compra. Y él decía, en mi corazón desde esta mañana sentía traer este desayuno a ustedes. Y yo cuando veo eso, gracias hermano, cuando yo veo esa experiencia a mi corta edad, yo pude ver cómo la gracia de Dios se manifiesta dentro de nuestras necesidades, porque a lo mejor el panorama no está resuelto, sigue la condición, sigue la circunstancia, pero en medio del desierto Dios te recuerda sus promesas. Dios siempre nos recuerda sus promesas.
haciéndote entender que aunque estás pasando por el valle de sombra de muerte, Él siempre ha de estar contigo en ese valle de sombra de muerte, para hacernos entender que no se trata de nosotros, que no se trata de si Dios me da o no me da. Como quiera, en nuestro corazón nosotros le decimos: sea el nombre de Jehová bendito, porque sabemos que hay un propósito que está sobre nuestras vidas y Dios lo ha de cumplir. Pero no siempre es en el tiempo de nosotros. Y yo recuerdo que al yo ver esa experiencia que marcó mi vida de una manera tan tremenda, entonces en mi corazón comenzó ese anhelo de decir: yo quiero más de ese Jesús que me habla mi papá, mi mamá. Yo quiero más de ese Dios. Y vemos cómo entonces, a través de la provisión que vino a través del hermano, de momento las puertas de los cielos comenzaron a abrirse y comenzó a venir la ayuda necesaria. Pero entonces ahí estás viendo como que hay un alivio. Y ya entonces cuando yo comienzo a entrar, ¿verdad?, ya a la adolescencia, que voy a la escuela intermedia, comenzó a venir a mi corazón un estado en el cual mi autoestima fue sacudida. ¿Por qué? Porque aunque yo había visto a Dios, había puesto mi mirada en el hombre. Y la Biblia es bien clara cuando dice: maldito el hombre que confía en otro hombre, porque el que nos llamó se llama Jesucristo. El que dio esta palabra, esta enfermedad no es para muerte, sino para que mi nombre sea glorificado. No fue ninguno de sus discípulos, no fue el pastor, no fue el misionero, no fue tu hermano. El que te está diciendo esa palabra es el Salvador, el que vino a este mundo a darte vida y vida en abundancia, el que te vino a mostrar el camino, porque Él es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que en ese momento, cuando tú te encuentras en circunstancias como la que yo estaba atravesando, tenemos que entender que si hay vida, hay un propósito de Dios sobre tu vida. Y esa gran comisión está sobre tu vida. Y yo recuerdo que yo comenzaba, ustedes saben que cuando uno está en la adolescencia, pues la experiencia entre adolescentes, ellos no saben cuándo están haciendo daño a una persona. Ellos siguen lo que llaman ahora bullying. Yo sufrí bastante bullying, no solamente en la escuela, sino también dentro de la iglesia. Y es lo triste, porque entonces yo trataba de buscar refugio en mi familia y no lo encontraba. Yo buscaba refugio en la iglesia y no lo encontraba. Y yo buscaba refugio en la escuela, mucho menos lo encontraba. Entonces el enemigo comenzó a trabajar con mi mente y yo empecé a decirle: yo no sirvo para nada, yo no soy nada, yo no soy digno de nada, porque donde trato de caminar no puedo. Siempre siento que soy rechazado, y el enemigo comenzó a entrar en mi mente de una manera tan terrible. Y yo recuerdo que a la edad de 12 años yo entré a la escuela libre de música en el pueblo de Humacao, y yo recuerdo que vi un instrumento tan hermoso que me llamó la atención, y es el saxofón. Y comienzo a tomar las clases y comencé a encerrarme en este instrumento. Básicamente yo no hablaba con nadie, yo no compartía excepto con mi familia inmediata. Yo comencé a encerrarme y lo único que hacía eran mis tareas diarias ¿verdad?, de la escuela, las tareas de la casa, y encerrarme a estudiar el instrumento. Recuerdo que una vez me miré al espejo y en un momento de ansiedad y desesperación ante estas circunstancias que yo estaba viviendo, en la cual llega un punto que ya lo que es realidad deja de ser realidad, porque entonces cosas que a lo mejor no son, yo comienzo a creerme las que son, y comencé a maquinar en mi mente cómo yo podía terminar con mi vida, porque ya yo no quería vivir más, porque yo entendía que si yo no podía tener una socialización con nadie, o si no podía encontrar la manera de poder hacer una amistad, pues entonces ya no había razón de ser. Y comenzaba a sobresalir grandemente en el instrumento, y yo veía que la gente me buscaba meramente porque tocaba el instrumento. Cuando yo guardaba mi instrumento, ya nadie se acordaba de Jorge Vizcarrondo, y el enemigo comenzaba a poner eso en mi mente, a trabajar de manera tal que yo un momento le dije a mi madre: mamá, yo no quiero seguir ya, yo quiero abandonarlo todo, yo quiero dejarlo todo. Tú sabes bien lo que he pasado. Y yo recuerdo estas palabras que marcaron mi vida. Y mi mamá me dice: bueno, tú tienes razón, tú puedes abandonarlo todo. Hemos pasado por situaciones complejas, has vivido tiempos difíciles en los cuales no has podido desarrollarte como tú has querido a nivel personal. Pero hay algo importante. ¿Quién te dio la vida a ti? Ese que te dio la vida a ti
te la dio a través de una gran comisión en la cual te está enviando. Entonces, si tú decides terminar, si tú decides entregarlo todo, ¿sabes qué? No eres eterno. Un día vas a partir de este mundo. Te vas a encontrar ante su presencia. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Que fulano de tal te hizo daño, que el pastor tal te hizo daño, que la misionera tal, que el diácono tal, que el vecino o la vecina, que el familiar, que la escuela, que el profesor, que la maestra. ¿Qué tú le vas a decir? Porque ¿quién te llamó? ¿Acaso el hombre te ha llamado? ¿Quién dio esa palabra? La está dando Jesucristo. Sobre tu vida, sobre mi vida. El llamado no se condiciona a las circunstancias, sino al que te dio vida, al que te dio vida y vida en abundancia. Y nosotros no podemos huir de esa gran realidad. Mira, nos tenemos que regocijar que cuando nosotros nos entregamos y sufrimos por causa de Él, somos en Él exaltados, somos en Él exaltados. ¿Por qué? Porque cuando Dios mira a ti, su presencia te cubre para impactar a otros, y entonces te haces evidente. Y sabemos que eso no siempre es fácil de encontrar, ese camino no siempre es fácil de encontrar, porque estamos en una situación en la cual hay unas realidades que no podemos pasar por alto, y es lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, que eso no podemos quitarlo del medio. Pero entonces, ¿en quién hemos creído? Si nosotros no le damos oportunidad a que Dios sea el que tome el control en su perfecto tiempo, nunca vamos a experimentar el testimonio de vida, nunca vas entonces a poder experimentar la gracia sanadora de Dios. Y yo recuerdo que cuando mi madre me dice estas palabras, yo voy a mi cuarto y vuelvo y tomo mi instrumento. Y entonces ya no comencé a tocar melodías que me hicieran olvidarme de todo, sino que comencé a interpretar melodías que exaltaran el nombre del Señor. Señor, yo no sé lo que yo estoy pasando, pero yo sé que hay un propósito de vida, y yo te voy a entonar con todo mi corazón las alabanzas que exalten tu nombre. Que a lo mejor estaba tocando melodías que no se han escrito, no ha habido papel que haya plasmado, eran melodías espontáneas, pero Dios sabía que con mi corazón le estaba expresando a través de cada nota que yo estaba apasionado por Él, que yo necesito de Él, y que yo sé que hay un propósito de vida que está sobre mí, porque Él me llamó y me ha comisionado. Y si Él pensó en mí y tenido el privilegio de conocer a un Cristo vivo, ¿por qué me voy a quejar de las circunstancias? Porque Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero dijo más allá que confiáramos, porque Él ha vencido al mundo. Gloria al nombre del Señor. Desde ahí comencé a entregarlo todo en las manos del Señor. Y fue un proceso poder volver otra vez, ¿verdad?, a armonizar, como yo digo, con el mundo. Pero una de las cosas que aprendí era que mi vida hablara de Dios, que mi vida testificara, que muchas veces ante circunstancias desesperantes y muchas veces ante corajes que yo trataba de despotricar y comenzar a argumentar, en mi corazón, mediante de un proceso de oración y búsqueda de Dios, muchas veces sentía profundamente callar, y veía cómo Dios, más allá del tiempo a lo mejor que yo había previsto que actuara, Dios siempre ponía su mano. Dios siempre fue como un refugio para mi vida. Dios siempre fue como cobertura a mi familia, que de haberlo perdido todo en algún momento, hoy yo miro y veo a mi papá que vive en un lugar, aunque él está en la condición, ¿verdad?, no puede caminar, está en silla de ruedas, está encamado ahora mismo, pero no le falta nada. Mi familia no le falta nada. Dios ha sido provisión, porque yo lo que veía eran padres que le daban gracias a pesar de todo. ¿Y cuál es la gran enseñanza que yo he tenido? Pues miren, yo pensaba, a lo mejor mis padres pensaron, que el propósito de Dios sobre sus vidas estaba en que a lo mejor Él iba a desarrollar toda una vida ayudando a los adolescentes, ayudando a los niños, o que mi mamá iba a estar toda una vida enseñando a través de las escrituras, de la Biblia. Muchas veces el propósito de Dios en nuestra vida está en levantar e impactar
a tus hijos, o a levantar e impactar a tus nietos, o levantar o impactar a tu vecino, o a tu compañero en el trabajo. El propósito de Dios muchas veces nosotros lo destinamos y lo enmarcamos. Este debe ser el llamado, porque mi talento está aquí. Yo pude ver que la gloria y la honra y la gracia de Dios se manifiesta en mi vida, porque yo puedo estar hoy aquí parado dándole gloria al Señor gracias al testimonio vivo y de poder que me dieron mis padres. Quiere decir que si ellos no hubiesen estado en ese nivel espiritual, en esa cobertura del Espíritu para afrontar esas necesidades, hoy yo no estuviera aquí dándole gracias al Señor, porque ese problema que resurgió después, entonces ¿cómo lo iba a manejar? ¿Qué consejo yo hubiera recibido para poder estar aquí? Hay un propósito de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros, y muchas veces nos preguntamos cómo Dios me va a utilizar, cuál es el lugar perfecto. Dios lo que quiere es un corazón que actúe en obediencia, no importando las circunstancias, cuán difícil sea. Él tiene un tiempo perfecto para todo. Él ha diseñado un plan perfecto para nuestra vida, que muchas veces en nada va con el modelo que nosotros hemos pretendido ser, o el modelo que nosotros hemos tratado de diseñar en nuestra vida. Él tiene el mejor plan para tu vida, y las cosas que Dios va a hacer son mucho mayores de lo que tú piensas. Finalmente, Jesucristo vino a ver a Lázaro después de permanecer 2 días esperando para volver. Y vemos que Marta se acerca, como muchos nos hemos acercado. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aceptación. Señor, pues las circunstancias me llevaron hasta aquí, ya pues gracias porque pude tocar este instrumento, gracias por, ¿verdad? Me lo gocé, yo mismo me lo gocé, porque las circunstancias no me han permitido salir a llevar tu palabra o entonarte melodía. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la palabra que Dios te está dando en esta gloriosa mañana. Él es la resurrección y la vida. La palabra que depositó sobre tu vida, Él la ha de cumplir. No importa el escenario que estés viviendo, no importa lo imposible que pueda ser para el hombre, para Dios no hay nada imposible. Él está esperando corazones que vengan a postrarse ante su presencia, y que a lo mejor no tomemos esta actitud, sino saber que Él ha venido a nuestro encuentro. Así como Él en un momento dado, mientras estaba aquí en esta experiencia, Él llama a María y María se acerca y le dice esas mismas palabras, pero ya no lo dice de la misma manera. Ella se postra a los pies del resucitado. Esto es lo que Dios, esa es la actitud que Dios está buscando, que nosotros nos postremos ante Él sabiendo que aunque las circunstancias se nos han acercado y nos han cubierto, aunque nuestro panorama se ha oscurecido, aunque no vemos luz al final del camino, Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y asimismo, en la palabra que Dios dijo, la va a cumplir sobre nosotros en un plan perfecto y divino. Y sabemos que María, al postrarse, sabiendo que había un corazón que no importando que su hermana estuviera enterrado, ahí estaba el que dijo la palabra, ahí estaba el que resucitó, el resucitado. Y cuando Él ve esta experiencia, en Juan 11:35 dice que fue conmovido y lloró. Jesús lloró. Y esa misma hora Él pidió que lo llevaran donde estaba Lázaro, y ahí mismo exclamó al Padre y llamó a Lázaro por su nombre. Asimismo, Dios nos llama a todos y cada uno por nuestro nombre. Dios llama a cada una de nuestras enfermedades, de nuestras necesidades, todo eso que ha sido enterrado, los ministerios poderosos, esa entrega, esa pasión, ese primer amor que a lo mejor fue puesto en esa tumba. Hoy Dios resucita todo eso y lo hace nuevo en nuestro ser. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que no importa la edad que tú tengas, tú puedes llegar a 100 años. Si estás vivo, el propósito de Dios está sobre tu vida. Sigues impactando a través de
de tu vida. Si te dieron un diagnóstico en el cual te dicen mañana te mueres, pues mira, que esa enfermedad o lo que esté sucediendo sobre tu vida, alabe y adore a Dios. Que cuando la gente vean esa experiencia en la cual ya tú no tienes esperanza en esta vida, vean que la esperanza tuya está puesta en Dios, que tu esperanza está puesta en Él y que tú vas a morir diciendo, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, yo iré, heme aquí, Señor, dispuesto estoy, porque tú me has dado vida y vida en abundancia, y mi vida y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por consiguiente, va a hablar de ti, Señor Jesús. Lázaro fue resucitado. Y pasar esta experiencia tan terrible, ¿verdad? De su hermana, al ver a su hermano en esta condición, y ahora ver la gloria de Dios, básicamente fue el propósito de Dios para entonces Él poder en un momento dado decir Hosana, y que las personas que se acercaron a Él pudieran decir Hosana, Hosana al que vive para siempre. Amén, amén. Y por eso nosotros le damos gloria al Señor, porque dentro de nuestras circunstancias Dios se glorifica a través de un plan perfecto, que muchas veces no te vas a desconocer a cuánta gente impactaste, porque muchas personas piensan que a lo mejor fui llamado para ir a las naciones, para alcanzar millones de personas, pero a lo mejor nuestro llamado es para impactar en esta vida a una persona. A lo mejor es para impactar a 2 personas, posiblemente sean 5. Posiblemente sean 10, posiblemente sean 100, posiblemente sean 1000, posiblemente sean millones. Lo importante es, yo no es buscar de alguna manera ser expuesto, sino que sea el Espíritu Santo el que te exponga, porque cuando Él te expone es para exhibir su gloria y su gracia. Y en el momento indicado lo va a hacer, no importando a cuánta gente vas a impactar, que tu vida hable de Dios, que tu vida hable de resucitado. Y yo quiero culminar con esta alabanza que reconoce la presencia de Dios. Lleva por título, yo sé que estás aquí. Sentimos tu caminar. Sentimos cómo te mueves entre el pueblo trayendo sanidad. Esa sanidad que tanto anhela, sanidad del corazón, sanidad del alma, está disponible para ti y para mí, porque Él te ha dado vida para que entonces tú seas portador de su gloria, y Dios quiere habitar en un corazón que esté sano. Pero nosotros no somos quienes para nosotros mismos sanarnos, pero Él está y ha venido a tu encuentro para decirte, hoy yo te resucito. Así como llamé a Lázaro, hoy se resucitan cada uno de tus sueños. Sabemos que estás aquí, Señor.
Gloria al nombre del Señor. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra por los siglos de los siglos. Que esa nota que parece que trasciende el entendimiento humano o lo normal, es una técnica que estoy implementando, o sea, estoy respirando mientras estoy tocando, pero anuncia algo hermoso, y es que en Dios no hay limitaciones, en Dios hay un plan perfecto, porque Él es fiel y su fidelidad es para siempre, nunca se detendrá, nunca se detendrá, nunca dejará de actuar sobre la vida de cada uno de nosotros, sino que siempre permanecerá siendo fiel. Y por eso yo le doy gracias, porque hoy por hoy el Señor me ha regalado una hermosa familia, tengo una hermosa esposa, tengo hijos, ya no tengo una sola producción musical, ya he grabado 6 producciones musicales para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus promesas y la va a cumplir sobre cada uno de nuestra vida. Simplemente nos invita a creer. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Ha sido un privilegio compartir con ustedes. Así que adelante, Dios les bendiga.